Ejemplo en donde voy a enseñarles de manera muy sencilla cómo crear una REST API con el objetivo de entender el concepto de qué es una REST API. En muchos ejemplos que he creado en mi canal principal, he creado aplicaciones de clima, CRUD y ese tipo de aplicaciones en donde utilizamos este concepto. Y muchas personas siempre me han estado preguntando qué es una REST API o cómo empezar a utilizar los datos de una aplicación web, luego en una aplicación móvil o en una aplicación de escritorio, o cómo funcionan las aplicaciones que están interconectadas. El día de hoy voy a tratar de explicarles este concepto de REST API a través de un ejemplo sumamente sencillo. Vamos a utilizar Node.js para crear nuestro servidor, vamos a estar enviando y recibiendo formatos JSON, vamos a aprender un programa llamado Postman, vamos a utilizar características modernas de JavaScript para crear nuestro servidor y con el objetivo de nuevo de entender por qué creamos una REST API. Voy a darte un ejemplo sumamente sencillo y es para personas que ya tienen una idea de cómo crear aplicaciones muy básicas, pero quieren entender este nuevo concepto de manera práctica. Así que si ya tienes conocimientos de Node, ya sabes utilizar Visual Studio Code y ya sabes cómo utilizar HTML, CSS y JavaScript básico y ahora quieres entender el concepto de REST API relacionado con Ajax y este tipo de aplicaciones, pues en este ejemplo vamos a entenderlo de una manera práctica. Así que si te interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, antes de que empecemos a escribir código, primero te voy a explicar la idea general de qué es una REST API, por qué tenemos que crear una REST API o por qué nos convendría crear este tipo de aplicación. Y para empezar a explicarte esto, primero tengo que partir de algo. Y voy a partir con la idea del cliente-servidor, con este modelo que nos permite poder crear aplicaciones web. Supongamos que nosotros tenemos un servidor escrito con un lenguaje de programación X, cualquier lenguaje de programación, por ejemplo podría ser Java, C#, JavaScript, Go o cualquier otro de estos lenguajes. Supongamos, como en este ejemplo vamos a crear un servidor utilizando JavaScript junto con Node, pues vamos a hacer que nuestro servidor esté funcionando con este lenguaje. Pero de nuevo puede estar desarrollado con cualquier lenguaje de programación. Muy bien, lo único que hace nuestro servidor hasta este momento es, por ejemplo, tratar de escuchar peticiones de los clientes. Supongamos que tenemos un usuario que visita nuestro sitio web llamado tienda.com. Ese es el nombre de mi sitio web, que como su nombre lo indica es una tienda. Entonces nuestro usuario a través de su navegador lo que hace es visitar este dominio y su navegador al entrar en este dominio o al tratar de buscar este dominio lo que hace es hacer una petición a mi servidor. Y mi servidor, al entender esta petición, devuelve algo. ¿Qué es lo que devuelve? Devuelve por lo general archivos de tipo HTML, CSS y JavaScript. De esta manera el navegador puede tomar estos archivos y pintar la interfaz por pantalla. Es decir, cuando un usuario por primera vez visita mi tienda.com, el servidor entiende esa visita y le devuelve estos archivos típicos de la web, HTML, CSS y JavaScript. Y con esto, por ejemplo, el usuario puede empezar a ver los productos por pantalla. Esta es la manera más sencilla como funciona la web y aquí estoy resumiendo muchas cosas. Pero así, de esta manera podemos entender cómo podría servirnos la REST API. Entonces, hasta este momento tenemos la idea, pero por lo general los datos no son guardados en el servidor, sino son guardados en programas llamados base de datos. Estas bases de datos son programas que nos permiten guardar los datos y entre los más populares podríamos encontrar MySQL, por ejemplo, o MongoDB. Al final, estas bases de datos tienen la misma tarea, guardar los datos. Y por lo general están conectadas a nuestra aplicación creada con JavaScript, con Go, con PHP, con Ruby o con cualquier otro lenguaje de nuevo. Es decir, al final nuestra base de datos está conectada a nuestro servidor, a nuestra aplicación de servidor. Y de esta manera es como funcionan la mayor cantidad de aplicaciones en la web. Ahora, supongamos que nosotros queremos tener una aplicación móvil para nuestra tienda. Ya no tan solo queremos que el usuario pueda visitarlo a través de internet, sino que pueda descargar una app y esta app le permita comprar, le permita registrarse, ver sus transacciones y demás. Bueno, para crear una aplicación móvil, nosotros primero tenemos que tomar en cuenta qué lenguaje podría permitirnos crear una aplicación móvil. Bueno, y aquí entrarían lenguajes como por ejemplo Java, C#, con frameworks como Xamarin por ejemplo, o Objective-C, o por ejemplo podríamos utilizar también lenguajes como JavaScript para crear una aplicación móvil, también es posible. Hoy en día de hecho hay muchas aplicaciones bastante populares creadas con JavaScript, o también podríamos utilizar Kotlin o frameworks como Flutter por ejemplo. Hay una enorme cantidad de opciones. Entonces estamos creando nuestra aplicación móvil, pero nosotros queremos que nuestra aplicación móvil tenga acceso a los mismos datos que ya tenemos hasta este momento. Porque antes de que creamos la aplicación móvil, nosotros en nuestra base de datos ya teníamos usuarios registrados, ya teníamos productos vendidos, ya teníamos transacciones hechas, ya teníamos bastantes operaciones guardadas dentro de la base de datos. Entonces, desde nuestra aplicación móvil, nosotros queremos acceder a los mismos datos.
Y de hecho, si un usuario compra algo aquí, en nuestra aplicación móvil, está interactuando con los mismos datos, ya que luego si un usuario visita nuestra página, los productos tienen que verse actualizados también. Entonces al final, tanto la aplicación web como la aplicación móvil interactúan con los mismos datos. Pero ¿cómo puede llegar a ser esto posible? Aunque aquí te lo estoy explicando bastante sencillo, nosotros, para que esta aplicación llegue a funcionar, esta aplicación móvil como la aplicación web, nosotros deberíamos crear rutas del servidor. Estas rutas, por lo general, por ejemplo, tienen alguna especie de nombres como esto, por ejemplo, /products. Si nosotros visitamos desde el navegador /products, lo que me puede devolver el servidor es, por ejemplo, una interfaz con los productos listados. O, por ejemplo, si desde mi aplicación web yo visito una ruta llamada /users, bueno, el servidor puede entender esta ruta y puede devolverme, por ejemplo, una interfaz con todos los usuarios que tengo registrados, si soy un administrador, por ejemplo. O algo similar cuando trabajamos desde la aplicación móvil. Supongamos que desde mi aplicación móvil yo quiero obtener todos los productos. Entonces yo de nuevo puedo pedir products. Pero aquí entra el asunto. Antes products tan solo enviaba HTML, CSS y JavaScript. Y en mi aplicación móvil yo ya no necesito eso. Yo ya tengo la interfaz creada con cualquiera de estos lenguajes. Yo tan solo quiero los datos. Y es por eso que nosotros necesitamos crear algo llamado la REST API. O esa tecnología que nos permite poder definir más rutas, pero basados en algo llamado una API. ¿Qué es una API? Una API de manera bastante sencilla, es tan solo un software que le permite hablar a otro software. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema que es una aplicación móvil, pero tiene que comunicarse con nuestro servidor. Entonces nosotros vamos a crear una API que, aunque suene complicado, no es más que más rutas de nuestro servidor. Es decir, vamos a crear otras rutas, pero que tan solo van a estar diseñadas para una aplicación móvil. Es decir, el objetivo de estas rutas es poder interactuar con otras aplicaciones cliente, aplicaciones móviles o, por qué no, otro tipo de aplicaciones como aplicaciones de escritorio o aplicaciones de terminal o de consola. Entonces, supongamos que desde nuestra aplicación móvil queremos obtener productos, pero no la interfaz, tan solo datos. Bueno, entonces creamos algo llamado, una ruta llamada /API/products, por ejemplo. Y bajo esta ruta, nuestra aplicación móvil, si visita esta ruta, va a obtener tan solo datos. Por ejemplo, puede obtener un arreglo con todos los productos que quiero listar. Y de esta manera, la aplicación móvil puede tomar ese arreglo y a través del lenguaje de programación puede recorrerlos y puede mostrar los productos en su interfaz. O supongamos que la aplicación móvil quiere comprar algo. Bueno, va a tener que enviar una petición a una ruta de mi servidor llamada /API, por ejemplo, products, no lo sé, buy, por ejemplo, comprar. Si envía una petición a esta ruta, pues está tratando de comprar algo, entonces el servidor puede interpretar algo y puede hacer otra operación. Pero observa que al final nosotros lo único que estamos haciendo es crear más rutas de nuestro servidor. A estas rutas se le conoce simplemente como una API, rutas que pueden ser accedidas por aplicaciones externas, rutas que le permiten a otro tipo de aplicación interactuar con nuestro servidor. Y de esta manera es como funciona la REST API. ¿Pero por qué se llama REST API? La REST API no es más que un conjunto de reglas de cómo diseñar estas rutas. Por lo general nosotros podríamos crear cualquier nombre aquí, pero la REST API nos define, por ejemplo, algunas buenas prácticas para que podamos mantener esta aplicación a medida que va creciendo. Entonces, de manera resumida, nosotros podemos tomar a una REST API como unos cuantos consejos que nosotros podemos tomar para poder crear estas rutas que van a ser accedidas luego por otro tipo de aplicaciones, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, etc. Aquí tienes una idea, pero para llevar esto a cabo vamos a hacer lo mismo desde una aplicación. Lo que vamos a hacer el día de hoy desde nuestro ejemplo es crear una REST API utilizando Node.js. Podríamos desarrollarlo con cualquier otro lenguaje, pero vamos a utilizar Node.js el día de hoy. Y para hacerlo vamos a tener que crear nuestro servidor utilizando JavaScript, obviamente, ya que Node.js es JavaScript. En este caso, el día de hoy no vamos a utilizar ninguna base de datos, porque tendría que explicarte también qué es una base de datos y la conexión y demás. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es simular la base de datos simplemente a través de un archivo. Vamos a crear un archivo con datos desde nuestro servidor y desde allí vamos a tratar de guardar datos, eliminarlos, listarlos y tratar de operar con estos datos. Entonces vamos a simular la base de datos el día de hoy. Pero ya he creado otros ejemplos, si te interesa o ya conoces este concepto, en donde utilizo bases de datos como MySQL, por ejemplo, o MongoDB, o también bases de datos como SQLite 3, por ejemplo. Entonces ya tengo esos ejemplos creados, te lo voy a dejar en la descripción. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a simular simplemente desde un archivo. Ok, entonces lo que vamos a hacer a través de nuestro servidor es definir rutas.
Nuestra aplicación del día de hoy se tratará de crear una aplicación para películas. Entonces nosotros desde nuestro servidor vamos a crear rutas como el /API/movies, por ejemplo. Entonces luego cuando cualquier aplicación móvil quiera acceder a esta ruta, va a obtener un arreglo de todas las películas que tengo almacenadas en mi aplicación. Estas rutas de películas nos van a dar información, por ejemplo, de cuál es el nombre de la película, quién es el director, cuál es el rating, es decir, cuál es la puntuación, qué año fue publicada y demás. Este tipo de información dará nuestra aplicación. O por ejemplo, cuando luego una aplicación móvil o una aplicación de cualquier tipo quiera tratar de crear una película, pues va a enviar una petición a través de una ruta llamada API/movies, pero a través de un método distinto. Algo a notar aquí en las REST API es que cuando nosotros tratamos de obtener algo utilizamos un verbo llamado get, es decir, un verbo llamado obtener, get. Luego cuando nosotros desde una REST API nosotros queremos crear algo, utilizamos un verbo llamado post. Cuando queremos empezar a actualizar algo, utilizamos un verbo llamado put. O cuando queremos eliminar algo, nosotros utilizamos un verbo llamado delete. Hay otros verbos, pero estos verbos nos permiten poder decir al servidor: hey servidor, quiero empezar a obtener datos, quiero empezar a guardar datos, quiero empezar a actualizarlos o eliminarlos. Y luego, a través de estos métodos, vamos a tener que también unirlos a rutas. Por ejemplo, si pido una petición get a la ruta /API/movies, significa que quiero obtener las películas. Si envío una ruta post a /API/movies, significa que quiero crear una nueva película, quiero guardar una nueva película. Si envío una ruta put a /API/movies y luego con un slash y un número de ID, por ejemplo, quiero la película con ID número 130, por ejemplo. En mi base de datos existe una película con este ID. Bueno, significa que quiero actualizar desde todas mis películas la película con el ID 130. O si quiero eliminar algo, envío una petición delete a API/movies por ejemplo 130 de nuevo o 131. Significa que quiero eliminar desde todas mis películas la película con ID 131. Entonces de esta manera nosotros vamos a crear nuestra REST API. Suena bastante complicado hasta este momento, pero de esta manera vamos a entenderlo. Ahora otro asunto. Como en este caso vamos a estar estudiando REST APIs, no nos va a dar tiempo para crear una aplicación cliente. Una aplicación cliente como podría ser una aplicación web que funcione dentro de un navegador o una aplicación móvil. Esto llevaría bastante tiempo, incluso hay cursos que se dedican tan solo a crear este tipo de aplicaciones. El día de hoy nosotros no vamos a utilizar ninguna de esas aplicaciones, vamos a crear o vamos a instalar en realidad un programa que nos permite simular estas peticiones que hacen estas aplicaciones. Este programa se llama Postman. Postman nos permite poder pedir estas rutas y empezar a obtener respuestas. Exactamente igual como lo haría una aplicación web o una aplicación móvil. Entonces, de alguna manera, esta aplicación va a simular lo que una aplicación móvil o una aplicación web haría. Ya que, de nuevo, el crear este tipo de aplicaciones toma su tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos en este video, ya que nos vamos a enfocar simplemente en la REST API. Muy bien, luego podrías crear una aplicación cliente para consumir tu API. Ya he creado estos ejemplos de cómo crear una aplicación web o cómo crear una aplicación móvil. Entonces te lo voy a dejar en la descripción de este video. Con esto ya entendemos muy bien de qué se trata entonces la REST API, o al menos tenemos una idea. Ahora sí vamos a empezar a escribir nuestro ejemplo completamente desde cero, utilizando Node.js y empezando a escribir nuestro código del servidor. Muy bien, ha llegado el momento de escribir código. Pero antes de que escribamos voy a mencionarte de manera rápida lo que vamos a utilizar. Primero vamos a utilizar una manera de poder escribir código de JavaScript para el servidor. Para eso vamos a utilizar Node.js. En este video no voy a abarcar conceptos básicos de Node.js, así que te aconsejo ir al curso de Node en donde te explico todo esto en más detalle. Adicional a esto vamos a utilizar Visual Studio Code como editor de código. Si utilizas otro editor no hay ningún problema tampoco, pero recuerda que debes conocer muy bien tus herramientas. En este ejemplo yo voy a utilizar tanto Visual Studio Code como la consola que está integrada dentro de Visual Studio Code. Pero si utilizas otro editor, puedes utilizar tu editor más la consola de tu sistema. Debes manejar muy bien esas dos herramientas. Y nuestro tercer programa, que será bastante importante, es Postman. Ese programa lo vamos a instalar. Este es el único programa que te voy a mostrar cómo instalarlo en el momento que lo vamos a utilizar. Pero si lo tienes instalado de una vez, también serviría. Para instalarlo es un programa multiplataforma. Entonces hay un instalador para tanto Linux, para Mac y para Windows, obviamente. Entonces no importa en qué sistema operativo estés, aquí tienes un programa multiplataforma.
De hecho, tanto Node como Visual Studio Code también son multiplataformas, así que no hay ningún problema con eso. Adicional a todo esto, el día de hoy, como vamos a crear una REST API, vamos a estar enviando y recibiendo formatos JSON o archivos, o bueno, en este caso datos en formato JSON. Si nosotros luego vamos a querer verlo en nuestro navegador, también serviría bastante que puedas tener este plugin instalado en tu navegador. Este plugin se llama JSON Viewer. Ese es un complemento o digamos es una extensión de tu navegador Chrome que te permite ver formatos JSON desde una pestaña. ¿Lo puedes instalar o no? En realidad no creo que sea tan importante. Los únicos programas que te pido que tengas instalados sean Node.js, Visual Studio Code y Postman. Estos dos programas ya deberías tenerlos instalados y este tercero lo voy a instalar en el momento que lo utilicemos. Muy bien, entonces con esto dicho, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear nuestro servidor, así que necesito crear una carpeta nueva que almacene todo mi proyecto. Voy a crear una carpeta llamada REST API-ejemplo-node. Aunque puedes nombrarla de cualquier otra forma, colocarle un nombre más corto o colocarle otro nombre, no hay ningún problema. Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código. El día de hoy voy a utilizar Visual Studio Code, pero si utilizas cualquier otro no hay tampoco ningún asunto con eso. Ok, voy a tener que abrir una terminal o una consola, así que voy a abrir aquí en este caso una consola integrada, voy a escribir Ctrl+P y voy a escribir terminal integrate. Ok, con esto vamos a ver esta opción que dice crear nuevo terminal integrado, doy un clic y esto lo único que hace es abrir la consola o terminal de tu sistema, pero ubicada desde el proyecto que has creado, entonces es bastante útil. Vamos a escribir aquí el comando npm init-yes, que lo que hace es crear un package JSON que nos permite describir nuestro proyecto. Es decir, aquí vamos a ver el nombre de nuestro proyecto, la versión, la descripción, una sección de scripts que es bastante importante para crear nuestros propios comandos y vamos a instalar nuestros propios módulos. Perdón. Los módulos que vamos a instalar se llaman, por ejemplo, en este caso para instalarlo necesito ejecutar el comando npm i, pero los módulos se llaman, por ejemplo, express y morgan. Esos son los módulos que me van a permitir crear el servidor. Entonces vamos a iniciar con esto, vamos a decir npm i, express y morgan. Lo que hará este comando es descargar desde internet tanto Express y Morgan. Express es un framework de Node que nos permite escribir el código del servidor de una manera bastante sencilla y Morgan es un módulo que nos permite ver por consola las peticiones que van llegando. Muy bien, para empezar a utilizarlos vamos a tener que requerirlos desde código. Vamos a crear nuestro código, vamos a cerrar esto de aquí por ahora. Vamos a crear una carpeta llamada src. Esta carpeta tendrá el código de toda mi aplicación. De esta manera no voy a entreverarlo con los archivos de package.json o la carpeta de Node Modules, por ejemplo. Vamos a crear un archivo adentro llamado index.js y aquí voy a requerir Express. Voy a decir requiero Express y voy a guardarle una constante del mismo nombre, Express. Ok, a partir de aquí voy a empezar a ejecutar el framework de Express y voy a guardarle una constante pp. Con esta constante ya puedo empezar a ejecutar mi aplicación. Lo que voy a decirle a mi aplicación, que es un servidor, le voy a decir aplicación escucha en el puerto 3000. Y luego cuando inicies, quiero ver un mensaje por consola. Es decir, voy a ejecutar una función que muestre un mensaje por consola que diga simplemente server. En este caso voy a utilizar los backticks de JavaScript, voy a decir server on port y vamos a concatenarlo con el número 3000. Ok, entonces con esto le estoy diciendo, cuando inicies muéstrame un mensaje que diga server on port 3000. Vamos a probarlo, vamos a ir a nuestra consola y vamos a decir node ejecuta desde la carpeta src el archivo index.js y damos un enter. Con esto vamos a ver un mensaje que dice server on port 3000. Para ver lo que está haciendo ese servidor vamos a ir en nuestro navegador y vamos a abrir una pestaña nueva que visite a esta ruta llamada http://localhost 2.3000 y damos un enter. Bueno, en este caso lo he escrito mal, creo. Vamos a escribirlo otra vez. http://localhost 3000. Ok, con esto estamos viendo un error. En realidad no es un error como tal. Es decir, esta es una respuesta por defecto que envía Express. Pero en este caso nosotros queremos utilizar Express para crear nuestras rutas de nuestra REST API. Entonces por ahora vamos a dejarlo bien configurado. Es decir, vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible. Primero voy a empezar a requerir mi otro módulo llamado Morgan. De esta manera, justo como había requerido Express, lo voy a requerir a Morgan. Y Morgan tenemos que empezar a ejecutarlo. Pero ese es un middleware. En realidad Morgan es un middleware. ¿Qué es un middleware? Es una función que procesa datos antes de que nuestro servidor los reciba. Entonces aquí vamos a escribir unas cuantas secciones para entender de qué va. Primero, esa sección vamos a llamarla empezando el servidor. Starting the server. Vamos a crear otras secciones más, como por ejemplo los middlewares. Y aquí vamos a empezar a ejecutar Morgan. Vamos a decir app.use Morgan.
Y al ejecutarlo, nosotros tenemos que darle un parámetro. Por ejemplo, vamos a darle el parámetro dev. ¿Qué es lo que hace Morgan? Simplemente me permite ver por consola lo que va llegando al servidor. Por ejemplo, vamos a cancelar el servidor. Vamos a limpiar la consola con clear o cls. Y vamos a empezar a ejecutar nuevamente node src index.js. Observa que vemos server por 3000 y no vemos ningún mensaje más. Pero si voy al navegador y doy un enter aquí en localhost 3000, es decir, estoy tratando de pedir nuevamente algo a la ruta inicial, observa que desde mi servidor, desde la consola de mi servidor, estoy viendo este mensaje, que debemos interpretarlo. Es decir, aquí está diciendo, a través del método get, me han pedido algo a la ruta inicial. El servidor ha respondido con un código 404, que significa que no ha encontrado ningún recurso, y esta respuesta ha tomado aproximadamente 6 milisegundos. Y el peso ha sido 139 bytes. Como ves, tan solo a través de una línea de código tan sencilla nos está dando bastante información. Incluso nosotros podríamos cambiar este formato. Por ejemplo, podríamos dar un formato más largo. Por ejemplo, vamos a dar el formato combined. Guardamos, vamos a cancelar el servidor, volverlo a limpiar. Volvemos a ejecutar node src index.js y damos un enter. Aquí no vemos ningún mensaje, pero si refresco, ahora Morgan me está dando un mensaje mucho más largo. Por ejemplo, me está diciendo a qué hora se ha pedido algo. Por ejemplo, cuál es la fecha, a través del método get, a través de la ruta, a través de la versión de protocolo de HTTP, cuál fue la respuesta, cuánto tiempo tomó, cuál fue el navegador y demás. Es decir, me está dando mucha más información. En este caso nos va a servir bastante el dev, porque es bastante corto y es bastante sencillo de entenderlo. Entonces vamos a dejarlo con dev. Tan solo quería mostrarte qué otras cosas puede hacer Morgan. Muy bien, entonces vamos a volver a ejecutar node src index.js. Y aquí vamos a tratar de empezar a instalar también, no instalar, sino ejecutar otros métodos de Express. Por lo general, nosotros cuando estemos enviando y recibiendo datos desde nuestro servidor, vamos a estar enviando archivos y formatos JSON. Es decir, en este caso estamos creando una aplicación web que no va a estar enviando comúnmente HTML, sino va a estar enviando tan solo formatos JSON. Y tenemos que soportar esos formatos. Entonces aquí vamos a decir app.use. Desde Express voy a utilizar su método llamado JSON. Este método JSON le permite a mi servidor poder empezar a recibir formatos JSON y entenderlos. Y no solamente necesito esto, que quizás luego tengamos alguna aplicación externa o haya alguna aplicación externa desarrollada con HTML, CSS y JavaScript y nos esté enviando datos a través de un formulario. Entonces ese dato de ese formulario también quisiéramos entenderlo. Para eso vamos a decir app.use desde Express. Vamos a utilizar su método llamado URLEncode con una propiedad llamada extendedFalse. Lo que significa es que nosotros vamos a tratar de entender, lo que vamos a tratar de entender son los datos que llegan desde los formularios y vamos a tratar de entender tan solo datos bastante sencillos como textos o datos que vienen desde inputs de formulario, no imágenes ni nada pesado. Muy bien, entonces con esto ya estamos soportando los datos que vamos a recibir. Con esto también podríamos empezar a extenderlo. Por ejemplo, podría también colocar una sección de configuraciones. Vamos a escribir aquí settings. Y hasta este momento tan solo estoy creando un servidor. Aún no he creado la REST API. Entonces vamos a decir app.set. Voy a establecer el número de puerto que sea el número 3000, por ejemplo. Y aquí vamos a empezar a utilizar ese número de puerto. app.getPort. Es decir, aquí es como si estuviera creando una variable. Y aquí estoy utilizando esa variable. Pero, ¿por qué simplemente no lo coloco entonces como una variable? Porque este app.algo, este app lo puedo obtener luego desde cualquier parte de mi aplicación. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a cancelar el servidor y volverlo a ejecutar. Observa que estoy ejecutando a cada momento esta operación de cancelar el servidor y volviéndolo a ejecutar. Así que voy a instalar un módulo que reinicie el servidor por mí. Este módulo se llama Nodemon. Para instalarlo tengo que decir npm i nodemon-d mayúscula. Esta opción "-d mayúscula" lo que significa es que me va a poder permitir ejecutar a Nodemon no como una dependencia principal de mi proyecto, sino como una dependencia de desarrollo. Es decir, tan solo ejecutarlo cuando esté desarrollando mi aplicación, más no cuando esté en producción o ya esté desplegada. Ok, aquí en package.json, de hecho, si vemos un poco mejor el código o nuestro archivo, vamos a ver una sección llamada Dependencies, justo con los módulos que estamos utilizando con Express y Morgan. Nodemon se va a instalar en otra sección. Ok, mientras se instala vamos a ir avanzando.
Con eso ya tenemos nuestra configuración, pero por lo general el puerto, algunos servicios de internet, como por ejemplo Azure o Heroku, te dan un puerto definido. Entonces nosotros vamos a tratar de validar también ese caso, en caso luego quiera subirlo a un servicio de la nube. Entonces aquí vamos a escribir process.m.port. Lo que quiere decir este código de aquí es que en caso existe un puerto definido en mi sistema, o digamos en caso existe un puerto definido por el servicio de la nube, pues que lo tome. Si en caso no existe ese puerto, que utilice el puerto 3000 por defecto. Entonces con esto lo que estamos haciendo es simplemente empezar a validar un puerto si existe o no. Ok, adicional a las configuraciones, a los middlewares y al empezar el servidor necesitamos también escribir nuestras propias rutas. Es aquí donde empezamos con esto de la REST API, pero primero necesitamos entender de qué se trata. Vamos a escribir aquí una sección llamada routes. Y debajo de routes vamos a tratar de crear una ruta sumamente sencilla. Por ejemplo, vamos a decirle, desde mi aplicación, a través del método get, cuando visiten la ruta inicial de mi aplicación, voy a tratar de responder con un mensaje. En este caso voy a tratar de responder con un texto que diga Hello World. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver aquí creo que no se está instalando Nodemon. Creo que está bastante lento esto de aquí. Ok, esto sí se está instalando, va a tomar algún segundo. Voy a esperar a que termine de instalar Nodemon y luego continuamos. Muy bien, aquí he terminado de instalarse Nodemon. Para comprobarlo, aquí podemos ver por ejemplo el mensaje típico de Nodemon ha sido instalado. Y de hecho aquí en package.json vamos a también poder verlo. Aquí vemos una sección llamada dev dependencies y aquí está Nodemon. Ok, vamos a ejecutarlo. Vamos a ir aquí en la sección de scripts y vamos a decir, voy a crear un comando nuevo llamado dev. Y este comando va a ejecutar Nodemon. Y lo que hará Nodemon es ejecutar el archivo index.js por mí. Muy bien, vamos a guardar este archivo. Así estaría quedando en nuestro package.json. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ir a nuestra consola. Vamos a limpiar la consola con clear. Y vamos a decir npm run dev. Ya no vamos a decir node src index, sino simplemente npm run dev. Lo que hace esto es decirle npm ejecuta el comando dev. Y el comando dev ejecuta por mí Nodemon. Y lo que hace esto aquí es mostrarme por consola la ejecución de mi proyecto, pero ahora está ejecutándose con Nodemon. Eso significa, por ejemplo, que si yo luego cambio, no lo sé, el número de puerto por 4000 y guardo, automáticamente se reinicia. Ok, en este caso voy a dejarlo en el 3000 nuevamente y vamos a comprobarlo. Vamos a ir ahora en nuestra aplicación. Recuerda que acabamos de escribir esta ruta llamada app.get/ y cuando visito esta ruta me devuelve un mensaje Hello World, así que vamos a probarla. Vamos a refrescar. Y aquí vemos el mensaje. Ok, aquí estamos creando una ruta sumamente sencilla. Aquí lo que podríamos hacer es luego enviar un archivo HTML o responder un archivo HTML con CSS y JavaScript. Pero recuerda que estamos creando una REST API, así que lo más interesante es poder responder tan solo formatos JSON. Es decir, que en lugar de responder de esta manera, vamos a devolver un objeto, que es un objeto de JavaScript, un JSON. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente definir un nombre, por ejemplo, no lo sé. Título y luego un valor para esta clave. Por ejemplo, vamos a colocarle Hello World. Vamos a colocarle título Hello World. Vamos a guardarlo y en lugar de decirle send, ya que send envía un string, vamos a decirle voy a responder con un JSON. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a localhost 3000 y refrescamos. Y ahora puedes ver que estamos obteniendo un string. Parece un string en realidad, pero este es un objeto JSON. De hecho, para comprobarlo, para darle un espaciado y demás, vamos a agregar una configuración más. Esta configuración se va a llamar app.set JSON spaces y vamos a darle el valor de 2. Vamos a guardarlo. Vamos a ir aquí en nuestra aplicación y refrescamos. Y como ves ahora se ve un poco más ordenado. Ok, entonces lo que estamos viendo aquí es un formato JSON que está siendo obtenido desde el servidor. Es decir, el servidor no me ha respondido con un HTML ni con un CSS, tan solo me ha respondido un dato. Este dato yo luego a través de JavaScript podría interpretarlo para mostrarlo en una interfaz, o a través de una aplicación móvil podría tomar este dato para mostrarlo dentro de mi aplicación móvil. Y esto es lo más sencillo, pero necesitamos empezar a entender un poco más. Por ejemplo, ¿qué pasa luego en mi servidor cuando tengo muchas rutas o cuando tengo, por ejemplo, una ruta para usuarios, otra ruta para películas y demás? Vamos a entenderlo mejor separando nuestro código. En lugar de escribir todas nuestras rutas en un solo archivo, de esta manera vamos a crear otra carpeta que se llama routes. No tiene que llamarse de esta manera, pero es bastante común colocarle este nombre. Ok, dentro de routes vamos a crear un archivo nuevo llamado index.js.
La razón de crear este archivo es para evitar colocar nuestras rutas aquí y colocarle un archivo por aparte. Entonces vamos a cortarlo de aquí, vamos a pegarlo en este otro archivo. Voy a minimizar esto de aquí. Vamos a cortar esta ruta de aquí, colocarla en otro archivo y vamos a tratar de exportar estas rutas para utilizarlos desde otro archivo. Es decir, aquí ¿qué necesito para que esto funcione? Necesito app. Es decir, app ¿de dónde viene? Desde Express. Pero en realidad, en este caso, en lugar de definir desde aplicación, voy a definirlo como un enrutador. Entonces, para que esto funcione, necesito requerirlo. Voy a decir, desde Express, requiero, desde Express, su método llamado router. Este método router me permite definir nuevas rutas para mi servidor. Entonces yo tengo que ejecutarlo. Router, ejecútate. Cuando lo ejecuto, lo voy a guardar ese objeto en una constante llamada router. Y ese router es el que me permite poder crear nuevas rutas. Es exactamente igual a lo anterior, solamente que ahora lo estoy creando por aparte. Y vamos a tratar de exportarlo. Vamos a decir module.export router. Entonces, en otras palabras, he creado o requerido estas 3 líneas de código simplemente para que nosotros podamos crear nuestras rutas desde otro archivo y ahora desde index.js importarlo. Entonces aquí podría decir app utiliza lo que voy a requerir desde la carpeta routes desde el archivo index. Vamos a guardarlo. Esto se reinicia, recuerda que está ejecutándose con Nodemon. Vamos a ir en nuestro localhost 3000 y refrescamos y obtenemos la misma respuesta. Solo que ahora nuestro código de servidor está mucho más ordenado. Ok, y de esta manera nosotros vamos a estar respondiendo cosas. Pero recuerda que nosotros podemos tener rutas con distintos nombres, no solamente para la ruta inicial. Por ejemplo, cambiemos esta ruta al nombre test, por ejemplo. Cuando visito /test, quiero que me responda un JSON. Ahora, recuerda que no tan solamente podemos escribirlo aquí, podríamos crear una variable por aparte y a esa variable que es un JSON poder enviarla. Por ejemplo, vamos a crear aquí una constante llamada data, por ejemplo, que es un objeto de JavaScript. Este objeto tiene la propiedad, por ejemplo, no lo sé, name, de una persona, name, y su nombre, por ejemplo en mi caso, Faz, o el sitio web, website, por ejemplo, vamos a colocar mi sitio web, fazweb.com. Entonces, estos datos yo lo quiero enviar a través de esta ruta. Cada vez que cualquier aplicación pide esta ruta, quiero enviar este dato. Entonces voy a devolverle este dato, data. Vamos a guardarlo, vamos a refrescarlo. Bueno, en este caso ya no existe la ruta inicial, vamos a ir a /test. Y damos un enter. Y como puedes ver, estoy obteniendo los datos. Te estoy explicando esto porque nosotros cuando estamos desde una aplicación móvil o aplicación web, vamos a estar simplemente pidiendo datos a este tipo de rutas. Y en este caso estamos haciendo una petición GET. Recuerda que en nuestra consola del servidor estamos viendo los tipos de peticiones que estamos haciendo. Y observa que el navegador por defecto hace una petición GET. Es decir, hace una petición de obtener algo. Pero puede hacer otro tipo de peticiones. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tratar de crear una REST API para nuestras películas. Como te había comentado en la explicación, vamos a crear una aplicación de películas. Es decir, cuando nosotros visitamos /movies, por ejemplo, quiero obtener un arreglo con todas las películas que tengo desde mi aplicación. O cuando visito, por ejemplo, /users, quiero obtener un arreglo con todos los usuarios que tengo almacenados dentro de la base de datos. Ahora, esto de aquí parece sumamente sencillo de hacer, pero recuerda que en estos momentos no estamos utilizando ninguna base de datos. Tan solo estamos escribiendo nuestros datos desde el mismo servidor. Ahora, como no quiero unirlo a una base de datos porque sería algo mucho más complejo de hacer aquí, ya he creado otros ejemplos, así que te lo voy a dejar en la descripción. En este caso vamos a utilizar un enfoque mucho más simple, más sencillo. Vamos a crear un archivo dentro de nuestro src. Este archivo se va a llamar ejemplo sample.json. Se va a llamar de esta manera porque aquí vamos a colocar algunos datos que van a servir de ejemplos para nuestra aplicación. Por ejemplo, vamos a crear aquí un arreglo. Este arreglo estará conformado por un objeto y este objeto tendrá una película. Por ejemplo, cuando nosotros almacenamos un dato dentro de una base de datos, tiene una pinta como esta. Por ejemplo, podría tener un ID con un número. Por ejemplo, vamos al ID 1. Por ejemplo, también podría tener un título. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar un título de una película. Por ejemplo, Aliens. Vamos a colocar también, por ejemplo, un director. Vamos a colocar James Cameron. Aquí estoy creando una película que supuestamente podríamos tener almacenada en una base de datos. Luego un año de la película, por ejemplo, 1986, por ejemplo. Un rating, por ejemplo, vamos a darle su puntuación 8.5, supongamos. 0.5. Y vamos a crear otra película más. Vamos a copiar este objeto de aquí y vamos a pegarlo. Vamos a crear una película más.
Esta película tendrá el ID 2. El título de la película será en este caso The Dark Knight. Y vamos a colocarle un director, en este caso es Christopher Nolan. Muy bien, aquí estoy creando tan solo otro dato más de una película para luego tratar de responder esto a las aplicaciones cliente. Y aquí vamos a colocarle un año 2008 y una puntuación de 10, por ejemplo. Guardamos. Muy bien, tengo dos datos. Esto simula mi base de datos. Por lo general lo que haríamos desde una ruta, desde mi servidor, es aquí consultar a la base de datos. La base de datos me responde los datos, yo lo guardo y lo respondo a través de este método JSON. Pero en este caso no vamos a hacer esto. De hecho, vamos a crear otra ruta o otro archivo de rutas por aparte. Vamos a cerrar todo. Vamos a crear un archivo nuevo llamado movies.js. Este movies.js tendrá Express nuevamente. Vamos a requerir Express. Bueno, en este caso tan solo quiero el enrutador que viene desde Express, ya que voy a crear otras rutas más. Y vamos a ejecutarlo. Voy a ejecutar router y lo voy a guardar en esta constante llamada router. Y voy a exportarlo, module.exports router. Ok, aquí lo que voy a hacer es que cuando un usuario visite una ruta que define aquí, yo quiero que vea todas las películas que tengo almacenadas. Por ahora vamos a tratar de utilizar esto de aquí. Vamos a guardarlo. Vamos a ir en index.js y voy a crear otra ruta. Voy a decirle app.use requiere lo que está dentro de la carpeta routes dentro del archivo movies. Vamos a guardarlo. Y recuerda que en movies aún no hay nada, pero vamos a escribir una ruta de ejemplo. Vamos a decir router.get / por ejemplo movies. Y requiero esto y al recibir algo a esa ruta, pues voy a tratar de enviar algo. Voy a tratar de enviar simplemente un mensaje que diga películas. No vamos a enviar un JSON por ahora, tan solo un mensaje para probarlo. Muy bien, tan solo he creado una ruta, lo estoy instanciando desde mi otro archivo. Vamos a probarlo desde el navegador. Vamos a ir a localhost 3000 / movies. Y como ves, vemos el mensaje movies. Significa que este archivo movies está siendo leído. Todo este archivo. Ok, muy bien. Entonces, como ya tenemos definido nuestra ruta, vamos a tratar de enviar los datos. Por lo general, algo importante a notar aquí es que nosotros cuando estamos creando una REST API, por lo general todas las rutas empiezan con este nombre. /API / movies. Esto quiere decir que estamos separando las rutas, es decir, todas las rutas que empiezan con API y seguido de un nombre, significa que son una REST API. Es tan solo una convención, no significa que sea necesario, pero es una convención bastante típica. Hay otros subdominios, por ejemplo, hay otras maneras de escribir una ruta. Por ejemplo, algunas aplicaciones tienen esta pinta, fastweb.com, por ejemplo, / y las rutas que estás pidiendo, por ejemplo, movies o users, por ejemplo. Hay otros URLs que tienen esta pinta, pero en este caso nosotros vamos a utilizar el enfoque más común, que es el de aquí. Un dominio, en este caso http:// localhost 3000 /API / un recurso, en este caso películas. Estoy tratando de pedir todas las películas. Entonces si doy un enter no existe esta ruta, porque recuerda que mi ruta está en películas, no está en /API movies. Entonces, ¿cómo puedo hacer que todas mis rutas empiecen con API / movies? Pues en lugar de escribirlo aquí, pues voy a cortarlo o guardarlo o quitarlo, simplemente dejarlo simplemente con esa ruta inicial. Y a todas las rutas movies, antes de poder ejecutarlas, le voy a decir, todas estas rutas empiezan primero con API / movies. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación y decimos API / movies. Y doy un enter y observo que estoy viendo el mensaje movies. De esta manera estoy asegurando que estoy recibiendo esos datos. Ok, entonces con esto ya estoy confirmando que estoy pudiendo ejecutar esta ruta. Lo que quiero hacer aquí es poder enviar mis datos que tengo aquí en este archivo de ejemplo que simula mi base de datos. Entonces primero tengo que importarlo. Voy a decir, voy a requerir desde el archivo llamado, desde el archivo llamado sample.json. Por alguna razón no lo autocompleta, pero de cualquier manera podemos importarlo de esa manera. Vamos a decirle, lo voy a requerir y voy a guardar los datos que tengo desde allí en una constante llamada movies. Muy bien, vamos a guardarlo. Y para comprobar que estamos recibiendo eso, también podríamos mostrar un mensaje por consola, console.log movies, para ver si estamos recibiendo esos datos. Guardamos. Y si extendemos la consola, como puedes ver, por consola estoy viendo los datos que están definidos dentro de ese JSON. Eso significa que ya estoy obteniendo esos datos. ¿Y qué es lo que quiero hacer?
Bueno, cuando un usuario visite API/movies, que es esta ruta de aquí, quiero enviarle un JSON. Pero el JSON que quiero enviarle es exactamente todas las películas que tengo almacenadas. Entonces le digo res.json movies. Guardo. Aquí vemos server por 3000. Pero ahora vamos a ir a localhost 3000/API/movies y damos un enter. Y como puedes ver, tengo un arreglo con todos los datos que tengo desde mi servidor. Luego, de nuevo, esto puede ser consumido por aplicaciones cliente, como pueden ser aplicaciones web o aplicaciones móviles. Aquí estoy dándole tan solo los datos. Estos datos los puede empezar a recorrer y empezar a pintar en una interfaz. Y no solamente puedo hacer esto, ¿qué tal si luego quiero empezar a guardar una nueva película? ¿O qué tal si luego quiero empezar a actualizar una película? Bueno, para hacer todo eso tenemos que empezar a enviar otro tipo de peticiones. De nuevo, aquí estamos viendo la petición GET que envía el navegador. El navegador también puede enviar peticiones POST y peticiones PUT y peticiones DELETE, que son los otros tipos de peticiones que te había mencionado, para hacer otro tipo de operaciones. Pero lo tiene que hacer a través de JavaScript o a través de un formulario HTML. Y en este caso no estamos creando ninguna interfaz. Es por eso que vamos a instalar este programa llamado Postman. Para instalarlo simplemente vamos a tener que primero descargar el instalador. Vamos a ir aquí en getpostman.com. Vamos a dar un clic en este botón. Download app. Y lo que hará esto a continuación es empezar a descargar Postman. Aquí vamos a ver para qué plataforma. En este caso quiero descargarlo para Windows. Aquí está para Windows. Aquí puedes descargarlo para 86 o 64. En este caso quiero la versión de 64. Doy en descargar. Y vamos a ver si vemos que empieza a descargar el instalador. Aquí vemos, por ejemplo, que empieza a descargarse. Ok, entonces aquí está empezando la descarga. Pesa aproximadamente 70 megas. Mientras se empieza a descargar voy a pausar un rato el video hasta que termine y luego continuamos. Muy bien, aquí vemos que la descarga ha terminado. Vamos a dar simplemente un clic en el instalador. Esto nos va a mostrar la ejecución de la instalación. Creo que ni siquiera nos pide en dónde lo va a instalar. Él simplemente empieza. Vamos a esperar a ver unos cuantos segundos para ver que todo inicie correctamente. Muy bien, como ves aquí Postman automáticamente iniciado, ese es el programa. En este caso, si no quieres registrarte, también puedes ver aquí que hay un mensaje que dice saltar. Bueno, de hecho lo colocan bastante oculto, pero vamos a dar aquí un clic y podemos empezar a utilizarlo sin registrarnos, sin hacer nada. Ok, vamos a empezar a minimizarlo un poco y ese es el programa que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que hace este programa? Este programa nos permite hacer cualquier tipo de petición que podría ser una petición de una aplicación web o una aplicación móvil. Es decir, las aplicaciones web y las aplicaciones móviles pueden hacer peticiones POST, PUT y DELETE, por ejemplo, y otro tipo de operaciones como aquí puedes ver. Pero esas son las más comunes. Ahora, nosotros desde nuestro navegador, como te había mencionado, podemos hacerlo desde un formulario o con JavaScript. Pero como no estamos creando ninguna aplicación del frontend, pues vamos a utilizar este programa. Por ejemplo, queremos hacer una petición GET a http://localhost 2.3000/API/movies, por ejemplo. Damos un enter. Y como puedes ver aquí obtenemos una respuesta. ¿Qué respuesta es? Justo los datos que te había mostrado desde el navegador. Es decir, estamos viendo todos los datos que obtenemos como respuesta. Porque como te había comentado, el navegador automáticamente es una petición GET. Y aquí ya estamos haciendo también ese tipo de petición. Ok, pero ahora podemos hacer una petición POST también. ¿Para qué sirven las peticiones POST? Para poder tratar de decirle al servidor que queremos almacenar algo. Y en este caso vamos a tener que crear esa ruta. Es decir, voy a crear una ruta llamada API/movies, pero lo voy a procesar a través del método POST. Vamos a hacerlo, vamos a ir a nuestro código y vamos a decir router. Voy a crear una ruta POST o un método POST que vamos a procesarlo a la misma ruta /API/movies, pero aquí vamos a tratar de procesarlo de manera distinta. Lo primero que quiero hacer es mostrar por consola, digamos, los datos que estoy recibiendo. Es decir, quiero mostrar por consola lo que la aplicación me esté enviando, qué dato quiere almacenar. Por ahora, te voy diciendo que vamos a recibir ese dato a través de un objeto llamado request.body. Y para que el servidor no se quede operando, sino devuelva algo, por ahora vamos a enviarle tan solo un mensaje que diga recibido. Ok, vamos a guardarlo.
server por 3000 y vamos a comprobar si esto funciona. Vamos a ir aquí desde nuestra aplicación de Postman, vamos a extenderlo. Vamos a decir aquí localhost 3000 /API /movies a post a través de la petición post, pero vamos a tratar de darle otros parámetros. Por ejemplo, le voy a decir que quiero enviarle un formato JSON. Para hacer eso voy a tener que agregar una cabecera. Y aquí en las keys voy a decirle content type. Vamos a seleccionar este de aquí, content type. Es decir, voy a especificar el tipo de contenido que voy a enviarle. Y el valor será application/JSON. Esto es como decirle, voy a tratar de enviarte un JSON. Por lo general, cuando una aplicación móvil o una aplicación web trata de guardar algo, también le envío un JSON al servidor para que lo almacene. Y aquí estamos enviándole ese JSON. Luego, ¿cómo le envío el dato? ¿Cómo le envío el JSON? A través de esta propiedad llamada body, o esta herramienta llamada body. Vamos a seleccionar este que dice row. Y aquí vamos a crear el JSON que queremos enviarle. Por ejemplo, vamos a crear un JSON que diga test. Y como valor diga from mobile application, por ejemplo. Desde test, desde una aplicación móvil. Vamos a enviarle. Enviamos. Como respuesta aquí debajo podemos ver lo que estamos obteniendo. Y vemos un texto que dice recibido. Esto me lo está respondiendo el servidor. Eso significa que sí lo ha recibido. Vamos a ir desde nuestra aplicación. Y por consola estamos viendo ahora el objeto que le he enviado desde la aplicación Postman. Es decir, estoy enviándole un dato como si yo le estuviera enviando un dato desde una aplicación móvil o una aplicación web. Y muy bien, en este caso funciona, pero ¿qué es lo que quiero almacenar cuando estoy tratando de enviarle a esta ruta /API/movies? Lo que quiero enviarle es un JSON con una película nueva a almacenar. Entonces aquí en lugar de enviarle un test, ahora voy a decirle, voy a enviarte un título de una película. Por ejemplo, vamos a enviar, no lo sé, Toy Story. Vamos a enviarte, por ejemplo, un director. El director de la película, que es John Lasseter. Vamos a enviar también un año cuando fue publicada esta película. Por ejemplo, la película fue publicada en el año 2000, creo que fue 2004. Vamos a enviarle también un rating. Por ejemplo, vamos a colocarle 8.7, por ejemplo, o 9.7. Y esos son los datos que quiero enviarle. Muy bien, entonces vamos a darle enviar. Aquí me dice recibido, vamos a ir al servidor y aquí vemos el objeto. Estamos recibiendo el objeto con justamente todos los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos datos? Bueno, voy a tratar de empezar a crear un objeto nuevo para almacenarlo en mi arreglo de películas. Que esto de nuevo simula mi base de datos. Entonces, si fuera una base de datos de verdad, lo que haríamos es hacer una inserción dentro de la base de datos. Entonces, desde este request body estoy recibiendo esos datos. Voy a tratar de obtener justamente cada propiedad desde este request body. Voy a decir, desde request body quiero obtener, por ejemplo, tan solo el título. Y de esta manera puedo obtener el título. Pero recuerda que estoy obteniendo otros datos también. Entonces puedo obtener también el director. También puedo obtener el año. Y también puedo obtener el rating. Es decir, estoy tratando de guardar en constantes cada uno de los valores que estoy recibiendo. Entonces, ese título de aquí será guardado en la constante title. Este director de aquí será guardado en la constante director. Year estará guardado en la constante year. Y lo mismo para el rating. ¿Ok? Y luego, nosotros también podemos hacer validaciones. Es decir, nosotros podemos comprobar que estamos recibiendo estos datos. Podría ser algo como esto. Si existe un título. Si existe un director. Y si existe, por ejemplo, el año. Es decir, estoy comprobando que todos estos datos existan. Si existen todos estos datos, si existe el título, el director, el año y el rating, o el cliente me está enviando estos datos, entonces voy a poder empezar a almacenarlo. Entonces voy a enviarle un JSON que diga, por ejemplo, guardado, de esta manera. Caso contrario, si no he recibido estos datos, pues voy a enviarle un texto que diga, por ejemplo, no lo sé, wrong request. Petición errónea. Vamos a comprobarlo. Guardamos. Vamos a ir en Postman. Y vamos a quitar uno de estos datos. Por ejemplo, recuerda que mi aplicación de servidor está comprobando que todos los datos estén. Vamos a quitar uno. Vamos a dejarle estos tres simplemente. Enviamos. Y la respuesta que estoy recibiendo. Bueno, en este caso vamos a quitarle esta coma de aquí. Vamos a volverle a enviar. Enviamos. Y la respuesta que estoy recibiendo en este caso es una petición errónea. Wrong request. Lo que me está diciendo es que esta petición no es correcta, falta un dato. O también podría ser más específico. Nosotros podríamos comprobar, si no es el título, enviamos un JSON que diga no está el título, o por favor ingresa el título, o envía el título. Y lo mismo para cada dato. En este caso yo lo estoy comprobando todos a la vez.
Y luego también vas a poder encontrar módulos que se encargan de poder empezar a validar todos estos datos. Por ejemplo, hay módulos como Express Validator. Por ejemplo, vamos a buscarlo. Express Validator. Este es un módulo que te permite comprobar todo lo que es, los datos que estás recibiendo. Podrías comprobar si es un string, si es un correo, si es una contraseña. Todos esos datos los puedes comprobar. Ok, también de esta manera puedes hacerlo. Pero por ahora vamos a hacerlo a mano para entender de qué va. Muy bien, entonces en otras palabras, guardo los datos. Bueno, obtengo los datos primero. Compruebo si están todos. Y una vez están, los puedo guardar. Muy bien, vamos a comprobarlo. Vamos a volver a escribir aquí el rating para que todo esto funcione. Enviamos. Y como ahora están todos los datos, puedes observar que aquí vemos el mensaje que dice guardado. Pero en lugar de tan solo mostrar ese mensaje, vamos a tratar de guardarlo de verdad. Entonces, para hacerlo, vamos a tratar de decir de la siguiente manera. Desde mi movies, desde mi constante movies, es decir, mi arreglo movies de películas, voy a tratar de insertar un nuevo dato al final. A través del método push, inserto un nuevo objeto. Pero antes de insertar un nuevo objeto, voy a definirlo primero. Es decir, voy a ver qué es lo que estoy guardando. Entonces, vamos a dejarlo nuevamente con res.json saves, pero vamos a crear un objeto antes. Voy a decir de la siguiente manera. Si todo esto está validado, entonces si todo esto existe, pues vamos a crear un objeto nuevo llamado new movie, nueva película. Y lo que tendrá dentro será, por ejemplo, el título, o será todo lo que tiene el request body. ¿Cómo puedo pasarle todo lo que tiene el request body? Bueno, con request.body. Esto, en otras palabras, lo que está haciendo es pasarle todo el objeto request body dentro de un nuevo objeto. Ahora, a partir de aquí yo quisiera unirle un ID. Recuerda que hasta este momento tan solo estoy recibiendo el título, el director, el año y el rating. Pero todas mis películas tienen un ID. Y este ID necesita ser generado por la aplicación. Entonces, en este caso, voy a unirle un ID. El ID lo voy a generar a partir de la longitud de las películas. Es decir, desde las películas, su longitud. Por ejemplo, si la longitud es 2 en este caso, bueno, el siguiente ID tiene que ser 3. Entonces voy a sumarle 1 para que sea 3. Entonces voy a decir desde la longitud de las películas más 1. Y esta longitud es el ID. Entonces voy a decirle la constante, le voy a guardar una constante llamada ID. Y lo voy a unir a este otro objeto que ya había creado. En otras palabras, por ahora estoy creando una nueva película. Voy a mostrarlo por consola para ver de qué se trata. Console.log, new movie. Vamos a guardarlo. Y aquí vemos Server por 3000. Vamos a tratar de ver por pantalla cuál es la nueva película que estoy intentando guardar. Aún no lo estoy guardando, tan solo lo estoy mostrando. Vamos a enviar nuevamente la misma película. Enviamos. Me dice guardado. Y de consola, en la consola del servidor estoy viendo el título, el director, el año, el rating y un ID, número 3. Es decir, el siguiente dato o la siguiente película que voy a guardar tiene el número 3. Muy bien, entonces vamos a guardarlo. Ahora sí puedo decir, en lugar de enviar un simple JSON.save, voy a decir movies, push, voy a guardar un dato nuevo. Y este dato nuevo será mi nueva película. Muy bien, entonces de esta manera la película que ya estoy recibiendo y estoy generando, la estoy guardando aquí dentro de mi arreglo de películas. Y una vez guardado, pues voy a enviarle al cliente, a las aplicaciones cliente que han guardado la película, voy a enviarle las películas actualizadas. Es decir, de nuevo le voy a enviar movies, pero para enviar el movies actualizado. Entonces vamos a verlo. Vamos a obtener primero qué es lo que estamos guardando hasta este momento. Vamos a hacer una petición get nuevamente al localhost 3000/API movies. Vamos a enviar. Y hasta este momento tenemos tan solo 2 películas. Ahora sí, vamos a hacer la petición post a API/movies con estos datos. Enviamos. Y como ves, ahora estoy obteniendo 3 películas. La película Aliens, que ya tenía guardada junto a Dark Knight. Y también ahora estoy obteniendo la película Toy Story. Esto significa que ambas están siendo almacenadas. Entonces, hasta este momento estoy guardando datos. Recuerda que esto es tan solo al momento de que mi servidor esté levantado. Recuerda que esto está funcionando tan solo en el momento de que mi servidor está funcionando. Si luego, por ejemplo, quisieras almacenarlo, tendrías que poder alterar el archivo. En este caso yo no estoy alterando el archivo, tan solo estoy alterándolo en memoria. Pero esto significa que ya estoy guardando datos. A partir de aquí, luego también podrías enviar respuestas un poco más elaboradas. Por ejemplo, podrías enviar una respuesta con un JSON que diga con un objeto error. Y aquí podrías decirle hubo un error. Y esto funcionaría. Adicional a eso también hay algo llamado los códigos de estado. Los códigos de estado quieren decirle desde el servidor al cliente qué ha pasado o qué es lo que ha pasado desde el servidor. Por ejemplo, nosotros cuando estamos recibiendo una respuesta satisfactoria, nosotros estamos recibiendo una respuesta 200. Para comprobarlo vamos a
abrir aquí el navegador, más herramientas, herramientas para desarrolladores. Y si extendemos un poco y vamos aquí en la pestaña Network y refrescamos, observa que aquí estoy viendo una respuesta y me dice estado 200. Esto es lo que le ha enviado el servidor. Esto quiere decir que la respuesta ha sido satisfactoria. Pero el servidor también puede enviar otro tipo de estados. Por ejemplo, le podemos enviar un estado 500. Eso significa que el servidor ha tenido un error al momento de procesar el dato. Entonces aquí el servidor le está enviando un estado 500 y le está enviando un mensaje de error para que se entere qué es lo que ha pasado. Eso le da mucha más información simplemente a las aplicaciones cliente. Y de nuevo, vamos a comprobarlo. Vamos a tratar de enviarle, por ejemplo, vamos a tratar de almacenar este dato que está erróneo porque falta un dato. Entonces vamos a enviarlo. Y vemos, me dice, bueno, aquí deberíamos ver, por ejemplo, bueno, aquí le estoy enviando un error como tal. Vamos a dejarle tan solo con 3 datos. Enviamos. Y me dice, hubo un error. Y en las cabeceras nosotros podemos ver un poco también de otro tipo de información. Por ejemplo, me ha enviado un JSON. O también podemos ver aquí en el body no solamente el mensaje, sino también el código de estado. Aquí me dice 500, internal server error, un error interno del servidor. Con más información, el tiempo de respuesta y el peso. Muy bien, entonces con esto estamos obteniendo la información del cliente. Ha habido un error. Significa que aquí no le estoy enviando todos los datos. Entonces voy a volver a enviarle los datos. Envío. Y ahora estoy obteniendo de nuevo un nuevo arreglo con el objeto que estoy almacenando. Muy bien, entonces con esto ya estoy almacenando. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, también podemos empezar a actualizar y eliminar. Vamos a empezar con eliminar, que creo que es más sencillo. Vamos a decir router.delete en este caso, ya que vamos a enviar a través del método delete. Pero recuerda, cuando queremos eliminar algo desde Postman o desde cualquier aplicación, nosotros queremos enviar a API/movies/ el ID que queremos eliminar. Por ejemplo, quiero eliminar el ID 1, toda esta película de aquí. Entonces le voy a decir, desde Movies, elimina la película número 1. O quiero eliminar la película con ID 3, que es Toy Story. Entonces le digo, elimina la película 3. Y de esta manera es como va a funcionar. Primero tenemos que asegurarnos que estamos recibiendo este dato. Para hacerlo, vamos a decirle, voy a enviar una petición delete a localhost API/movie/ un número. Vamos a crear esa ruta. Router delete /API/movies. Recuerda que esto le precede /API/movies. Y luego voy a concatenarlo con el ID. Para no enviarle un ID específico como 1, 2 o 3, voy a decirle que aquí tan solo voy a recibir un número. Puede ser cualquier tipo de número, cualquier tipo de parámetro. A eso se le conoce como parámetro. Entonces aquí voy a decirle que voy a procesar esta ruta con una función. Y aquí adentro voy a tratar de obtener primero este ID. Voy a decir, desde request.params. Request.params es un objeto que me da toda la información de los parámetros. Es decir, de hecho voy a mostrarlo por consola para que lo puedas entender mucho mejor. Console.log request.params. Y aquí voy a enviar simplemente un mensaje que diga eliminado. Aún no hace nada, pero voy a enviarle ese mensaje que dice eliminado. Muy bien, vamos a tratar de desde localhost 3000 /API/movies/3 eliminarlo. Enviamos. La respuesta que estoy obteniendo es eliminado, es un string. Y desde consola del servidor estoy obteniendo un objeto ID con el número 3. Es este ID 3. Por ejemplo, supongamos que luego quiero enviar quiero eliminar la película número 1. Envío, me dice eliminado. Y desde el servidor estoy recibiendo ese ID 1. Esto quiere decir que esto de aquí está recibiendo ese número. Y recibimos ese número simplemente para tratar de buscarlo desde nuestro arreglo y removerlo. Buscamos ese ID y si coincide, removemos todo el objeto. Ahora para removerlo voy a utilizar una biblioteca llamada underscore. Vamos a buscarlo. Vamos a ir aquí en una pestaña de nuestro navegador. Vamos a buscar underscore. Underscore es una biblioteca, underscore.js. Es una biblioteca que nos da funcionalidades de poder recorrer un objeto, de poder recorrer un arreglo en realidad y obtener un nuevo arreglo o empezar a eliminar o empezar a tener ciertas funciones que nos van a ayudar al momento de procesar datos. En este caso, como voy a utilizarlo para recorrer, voy a instalar esta biblioteca. Para instalarlo simplemente vamos a decir npm install underscore. Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí en nuestra consola. Vamos a cancelar todo esto de aquí. Control C 2 veces. Vamos a limpiarlo. Y vamos a decir npmi underscore. Y damos un enter. Al dar un enter, esto se va a empezar a descargar hacia internet, exactamente igual como habíamos hecho con los otros módulos. Pero necesitamos requerirlo. Vamos a requerirlo desde Movies, ya que es aquí donde voy a utilizarlo. Voy a decir, voy a requerir
Primero voy a requerirlo. Requiero la biblioteca llamada underscore. Y desde underscore voy a empezar a obtener tan solo, o voy a empezar a guardarlo en una especie de en su guión. Este es como darle un nombre a la variable. Esto es completamente válido en JavaScript, pero esta es la manera en la que voy a guardarlo. Ok, incluso aquí también puedes ver el autocompletado, underscore. Y de esta manera es como nosotros estamos instalando esta biblioteca. De nuevo, esta biblioteca tan solo nos permite empezar a tener funcionalidades adicionales para poder procesar un dato, para poder obtener un nuevo arreglo, etc. Vamos a hacer lo siguiente. Desde underscore voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar este subguión, que es esta biblioteca, y voy a decirle, en lugar de mostrar por consola request params, desde underscore voy a empezar a utilizar su método llamado each. Each lo que hace es empezar a recorrer un arreglo. ¿Qué arreglo? El arreglo que le dé a continuación, el arreglo movies. Y cada vez que empieza a recorrer el arreglo yo voy a obtener una función. Esta función va a recibir una película, una sola película que está recorriendo y un índice. Y esto de aquí nosotros vamos a poder empezar a operarlos. Por ejemplo, aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Si la película que estoy recorriendo, su propiedad ID, es igual al ID que estoy recibiendo desde la ruta, pues entonces voy a empezar a removerlo. ¿Cómo lo remuevo? Simplemente digo movies, desde mi arreglo de películas, utilizo su método de splice para remover y le doy el índice. ¿En dónde está el índice de la película que quiero remover? Bueno, está justo en el índice que estoy recorriendo y remueve tan solo una sola película. Esto suena complicado si no conoces mucho JavaScript, pero puedes leerlo de la siguiente manera. Voy a recorrer todo mi arreglo de películas. Voy a obtener una película por cada vez que se recorra. Si por cada película que estoy recorriendo su ID es igual al ID que estoy recibiendo, significa que sí he encontrado esa película. Si la he encontrado, remuévela, quítala del arreglo. Y luego, una vez lo hayas quitado, pues envía el arreglo actualizado, envía nuevamente películas. Muy bien, vamos a guardarlo. Y vamos a empezar a comprobar todo esto. Vamos a empezar a limpiar la consola. Vamos a volver a ejecutar npm run dev. Y vamos a ver si todo este servidor funciona. Server por 3000, vamos a enviar. Hasta este momento vamos a comprobar qué películas tenemos. Vamos a decir /API/movies, enviamos. Muy bien, hasta este momento tengo dos películas. Supongamos que quiero eliminar la segunda película. Vamos a decir, quiero enviar una petición delete a /movies/2, por ejemplo. Y envío. Y en este caso estoy teniendo un error. Vamos a ver por qué. El /ID no está definido. Ah, claro, en este caso el ID no lo he guardado. Este ID lo tengo que obtener desde request params. Muy bien, entonces vamos a decir desde request params. Recuerda que te había mostrado ese objeto. Voy a obtener el ID. Muy bien. Y de esta manera pues estamos guardando digamos el ID que viene desde los parámetros. Ahora con esto podemos empezar a utilizarlo. Directamente podemos empezar a utilizarlo. Muy bien, vamos a guardarlo, vamos a ir aquí, vamos a probar nuevamente. Voy a enviar nuevamente la misma petición. Y observo que ahora estoy obteniendo el arreglo con un solo objeto. Supongamos que ahora quiero eliminar también este objeto de aquí, pues le envío. Quiero eliminar la película 1. Envío. Y vamos a ver la respuesta. Y ahora es un arreglo en blanco. ¿Por qué? Porque ahora he eliminado los dos objetos. Entonces de esta manera estoy eliminando. Finalmente vamos a hacer lo mismo o algo parecido al put o al eliminar, o perdón, al actualizar. El actualizar es algo parecido al empezar a tomar datos como lo hace post y empezar a tomar un ID como lo hace el delete. Entonces aquí voy a crear otra ruta, pero esta ruta va a ser put. Por lo general en REST API nosotros utilizamos el método put para decir que queremos actualizar un dato. Entonces aquí voy a tener que recibir primero el ID del dato que quiero actualizar. Y aquí adentro voy a empezar a procesarlo. Muy bien, una vez empiezo a procesar algo, lo que voy a hacer aquí adentro es empezar a obtener este ID. Desde request params voy a empezar a guardar este ID que estoy recibiendo. Exactamente igual como habíamos hecho con el eliminar. Muy bien, a partir de aquí voy a empezar a obtener ese ID, entonces yo quiero también obtener los datos que quiero actualizar. Algo parecido como habíamos hecho con la manera de guardar datos. Copiamos esto de aquí, lo pegamos. Entonces de esta manera estoy comprobando los datos que quiero actualizar. De esta manera voy a recibir nuevamente nuevos datos. Entonces ya tengo el ID que quiero actualizar y los datos que quiero actualizar. Con esto puedo empezar a hacer también comprobaciones. Puedo decir, si existe el título, y si existe por ejemplo el director, y si existe por ejemplo el año, y si existe por ejemplo el rating, entonces todos los datos que quiero están allí. Entonces voy a empezar a recorrer mi arreglo de películas y desde mi arreglo de películas voy a empezar a obtener una sola película y también un índice. Entonces a partir de aquí yo voy a querer actualizar algo.
Pero primero tengo que comprobar si encuentro esa película. Si la película que estoy recorriendo en su ID es exactamente igual al ID que estoy recibiendo en los parámetros, significa que he encontrado la película. Si la he encontrado, empiezo a actualizar movie.title, es decir, desde esta película su título, por el título que estoy recibiendo. Entonces, de esta manera lo actualizo. Movie. Por ejemplo, el director, actualízalo por el director que estoy recibiendo. Movie. Por ejemplo, año, actualízalo por el año que estoy recibiendo. Y lo mismo para el rating. Muy bien, entonces de esta manera estoy actualizando los datos. ¿Y luego qué voy a hacer una vez actualice estos datos? Bueno, voy a enviar una respuesta JSON que diga simplemente o que le envíe nuevamente las películas actualizadas. Caso contrario, si no están estos datos, puedo enviarle exactamente igual como habíamos hecho antes, un código de estado 500 con un JSON que diga, por ejemplo, error, hubo un error. También podríamos hacer más explícito, todos los campos son requeridos o algo por el estilo, pero por ahora vamos a dejarlo simple. Muy bien, entonces así quedaría nuestro método put. ¿Qué es lo que necesitamos para que funcione? Un ID, como lo habíamos hecho con el delete, y también los datos para que pueda actualizarlo. Vamos a intentarlo, vamos a ir en Postman. Vamos a comprobar primero un get para ver todos los datos a API Movies. Y aquí vemos todos los datos que tenemos. Muy bien, quiero actualizar, supongamos, la película 1. Muy bien, entonces voy a hacer una petición put a API/movie/1. Es decir, quiero actualizar el dato 1. Y luego a través del objeto o a través de JSON voy a enviarle los datos que quiero actualizar. Por ejemplo, como título de la película 1, quiero que sea Toy Story. Ya no quiero que sea Alien, sino quiero que sea Toy Story. Como el director de la película será John Lasseter ahora. Y el año vamos a actualizarlo y el rating también vamos a actualizarlo. Es decir, vamos a colocar este objeto en lugar de este objeto de aquí. Vamos a enviarlo. Enviamos. Y como ves, ahora estamos obteniendo el arreglo nuevamente. Pero como ves, ya no está la película Aliens. Ahora está la película Toy Story. Con John Lasseter del año 2004 y su rating. Y está en el ID 1. Esto significa que he actualizado los datos del ID 1. Muy bien, y con esto hemos terminado nuestro CRUD de nuestra REST API. Pero con esto tan solo estamos operando nuestros propios datos. Hay también otro concepto bastante relacionado, en donde nosotros podemos pedir datos desde nuestra REST API a otra REST API y devolver estos datos a nuestras aplicaciones cliente. Supongamos lo siguiente, vamos a terminar con este ejemplo, esta parte de nuestro ejemplo. Vamos a ir a un servicio llamado JSON Placeholder. Este es un servicio de internet en donde nos da datos de ejemplo. Aquí nosotros podemos hacer una petición get y obtener datos para probarlos en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, si hacemos una petición get por ejemplo, aquí vamos a ver esta ruta users. Aquí hay una ruta, como puedes ver, esta es una ruta que ha creado ese servicio. Y como ves, cuando pido a API, a jsonplaceholder.typico.com/users, él me devuelve usuarios de ejemplo. Entonces yo puedo empezar a utilizarlos. En este caso, voy a tratar de pedir esto desde mi servidor. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo para hacerlo tengo que primero hacer una petición get desde mi servidor. Entonces vamos a crear otra ruta. Este será nuestro último ejemplo. Vamos a cerrar. Vamos a crear una ruta llamada users.js. Entonces aquí voy a crear de nuevo desde Express. Voy a requerir en el routador. Y voy a requerir Express. Vamos a escribirlo bien. Requiero Express. Una vez lo requiero, voy a tratar de instanciarlo. Digo const router es igual a router. Y a partir de aquí voy a empezar a exportarlo. Module.exports router. Muy bien, aquí adentro voy a empezar a crear una ruta que se llame users. Router.get users. Y lo que hará esta ruta no es más que responder por ahora tan solo un mensaje que diga users. Muy bien, por ahora voy a responder esto simplemente, un mensaje que diga user. Vamos a guardar esta ruta, vamos a agregarla a nuestro archivo principal. Vamos a escribir aquí, vamos a decirle app utiliza desde la ruta API/users el enrutador que he creado, el enrutador que viene desde la carpeta routes, el archivo users. Es decir, la ruta que acabamos de crear, esta ruta de aquí. Muy bien, vamos a guardarlo, se reinicia mi servidor, vamos a ir a nuestro navegador y vamos a ir ahora a localhost 3000/API/users. Damos un enter y de hecho no lo estamos viendo por alguna razón, vamos a ver por qué. API/users route users, vamos a ver, quizás es aquí router, eso está funcionando. Qué extraño, esto debería verse.
/API/users. Vamos a comprobarlo otra vez. Refrescamos. No lo estoy teniendo. Código 404. Requiero routes users. Requiero express, un método router, lo ejecuto. Guardo el enrutador. Claro. Aquí no tenemos que colocar users, tan solo el slash. Recuerda que esto es precedido por API/users. Ahora sí, vamos a ir a nuestro navegador, refrescamos. API/users y aquí veo el mensaje users. Ok, lo que yo quiero es que cuando un usuario visite esta ruta, obtenga los datos que yo he obtenido desde este otro servicio. Entonces, para hacer esto, desde mi servidor tengo que hacer una petición a esta dirección. Y para hacerlo voy a utilizar un método o un módulo de Node llamado NodeFetch. Esto es algo parecido a lo que hace el navegador con su método fetch, solo que es para Node.js. Vamos a cancelar la consola tan solo unos segundos. Vamos a limpiarlo con clear o CLS. Y vamos a instalar un módulo llamado Node-Fetch. Muy bien, este módulo nosotros podemos empezar a utilizarlo para hacer una petición get, post, put o delete a otros servicios desde Node.js. Vamos a ir aquí en users y vamos a requerir ese módulo. Voy a decir, requiero el módulo fetch, el módulo Node-Fetch, y lo voy a guardar en esta constante llamada fetch. Entonces, en lugar de enviar este users, por ahora, antes de enviarlo, voy a hacer una petición fetch a una dirección. ¿Cuál es la dirección? Es esta dirección de aquí. Voy a copiarla, voy a pegarla, y lo que está haciendo esto es hacer una petición a esta dirección. Muy bien. Ahora, esto de aquí en realidad es una petición asíncrona. Esto quiere decir que va a tomar tiempo para que tome los datos. Entonces voy a utilizar algo en JavaScript conocido como async_await. Este método async_await lo que me permite es decirle que este fetch va a tomar tiempo, entonces que espere. Y es por eso que le he escrito este await antes, pero para que esto funcione necesita la palabra clave async. Esto está relacionado con un concepto moderno de JavaScript. Si no entiendes de qué va, te voy a dejar un video donde explico todo esto en detalle. Pero al menos por ahora estoy obteniendo los datos. Estoy obteniendo una respuesta. Algo interesante a notar es que cuando nosotros obtenemos, digamos, los datos de esta manera, nosotros no estamos obteniendo tal cual estos datos de aquí, sino estamos obteniendo un string legible. Es decir, nosotros tenemos que convertir ese string que estamos recibiendo como respuesta de estos datos en un JSON. Para hacerlo es bastante sencillo, simplemente nuevamente decimos await response.json. La respuesta conviértelo a un JSON. Y finalmente estos serían nuestros datos, estos serían nuestros usuarios. De hecho, por ahora vamos a mostrarlo por consola, console.log users, y vamos a comprobarlo. Guardamos, vamos a volver a ejecutar el servidor npm run dev y vamos a tratar de ver por consola los datos que estamos obteniendo desde ese servicio. Muy bien, vamos a ir aquí en nuestro navegador, vamos a ir aquí en API users, damos un enter. Vamos a ver el mensaje users exactamente igual, pero ahora desde nuestro editor de la consola estamos viendo justo los datos que estamos obteniendo desde ese otro servicio. Aquí está un ID 6, un ID 5 con un usuario, ID 4 con otro usuario y demás. Estos datos los estamos obteniendo desde este otro servicio, JSON Placeholder. Muy bien, pero yo quiero enviarle estos datos a mis usuarios cuando visiten esta ruta. Pues ningún problema. Entonces solo vamos a decirle, en lugar de enviarle o mostrarlo por consola, voy a decirle res.json users. Y de esta manera nosotros, cuando nuestro usuario visite API/user, vamos a enviarle estos usuarios que nosotros desde el servidor estamos obteniendo desde otro servicio. Vamos a probarlo. API/user, damos un enter. Y aquí está la respuesta. Como ves, esto viene desde mi servidor. Esto está funcionando. Luego puedo seguir visitando otras rutas de mi servidor. Por ejemplo, Movies. Aquí están los datos de Movies. Y lo mismo desde Postman. Nosotros desde Postman también podemos hacer la petición get a users. Muy bien, y de aquí debajo veríamos la respuesta. Como ves, todo eso está funcionando. Con este ejemplo hemos terminado. He creado este ejemplo simplemente con la intención de que puedas entender un poco mejor de manera práctica por qué creamos una REST API. Creamos todo esto porque aquí tan solo estamos devolviendo datos. Estos datos de nuevo pueden ser consumidos por aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio y un enorme etcétera. Ya he creado estos ejemplos de cómo consumir REST API utilizando aplicaciones web. Te voy a dejar algunos ejemplos al final de este video para que puedas enterarte y hacer un ejemplo práctico. He creado aplicaciones de clima o he creado CRUDs. Allí puedes enterar cómo crearlos desde cero. Muy bien, pero ahora ya entiendes el concepto, entiendes cómo empezar a crear una REST API que puede empezar a mostrar datos, empezar a guardar datos a través del método POST, actualizar datos y eliminarlos. De nuevo, REST API tan solo es un concepto
que nos dice cómo crear estas rutas para hacerlas accesibles y sobre todo para luego cuando queramos crear más rutas podamos mantenerlas. Muy bien, entonces con esto hemos terminado el video del día de hoy. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.